Seguimos en A Compás hablando de narcotráfico, fundamentalmente en el campo de Gibraltar. Ya hemos conocido los datos en el arranque del programa de todo lo que había ocurrido en el último año y medio, con situaciones muy complicadas en esa zona, sobre todo en la línea de la Concepción. Ya hemos conocido la realidad desde el punto de vista de la policía, de la mano de la secretaria provincial del Sindicato Unificado de la Policía. Yo les decía al principio del programa que también íbamos a tener un debate político a cuatro. Además, las personas que nos acompañan, todas en distintos ámbitos, son diputados, son representantes en instituciones públicas, desde diputados provinciales, autonómicos y diputados nacionales. Y lo que pedimos es eso, cuál es el punto de vista, cuál es la respuesta que pueden dar las instituciones a esta situación que se está viviendo. Así es que saludamos ya a las personas que nos acompañan. Empiezo por mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, Inmaculada Olivero, en este caso diputada provincial del Partido Popular. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Ana. Cambio de lado, en este caso diputado nacional, diputado en el Congreso por el Partido Socialista, Salvador de la Encina. ¿Qué tal, señor de la Encina? ¿Todo bien? Muy bien, muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Cambio de lado, Javier Cano, diputado nacional, homólogo en este caso del señor de la Encina, diputado en el Congreso, en este caso por Ciudadanos. Bienvenido igualmente. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y por último, Inmaculada Nieto, diputada en el Parlamento andaluz, diputada autonómica por Izquierda Unida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora Nieto? Muy bien, muchas gracias bien? por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, empezamos. Primero, decíamos también, contábamos, ¿no? Justo hoy, esta mañana, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se desplazaba a la zona. La verdad es que no ha anunciado un refuerzo concreto de efectivos. Dice que tampoco se pueden dar este tipo de datos para no dar señas a los delincuentes, pero bueno, sí ha subrayado el compromiso, dice, del Gobierno central con la zona, que es una prioridad, que está habiendo refuerzo. Yo primero os pediría, en la medida de lo posible, una primera impresión de cómo valoráis la visita del ministro en un momento en el que ha habido la escalada que ha habido de delincuencia, todo relacionado con el narcotráfico y con la situación tan complicada que se ha vivido, sobre todo en este mes de febrero, tras el asalto al Hospital de la Línea. Y empezamos por usted, señora Olivero. Bueno, pues buenas tardes. Yo, en primer lugar, antes de hacer esa valoración, me vais a permitir que me haga eco como linense que soy, y eco de los vecinos de la línea de la Concepción, donde esta mañana ha estado el ministro, y decirles a todos los que nos están viendo hoy que en la línea de la Concepción hay muchísimas personas, la mayoría de las personas, miles de personas, que se ganan su vida honradamente, que tienen sus comercios, que generan empleo, que llevan muchos años luchando por sus propios negocios, y que la línea de la Concepción, que pienso que es un rincón maravilloso, y el campo de Gibraltar, ¿no?, en toda su extensión, son sitios que se pueden ir perfectamente, que gozamos de una gran gastronomía, de un gran ambiente, y sinceramente que quizás esa imagen que en estos días se está dando pues realmente duele, ¿no? Y lo digo y me hago eco por ese orgullo, ¿no?, de linense, de mi pueblo, y no quería dejar pasar este momento para decirlo e invitar a todo el mundo que pueda ir a la línea de la Concepción. En cuanto a la valoración, bueno, tengo que decir que no es la primera vez que el ministro de Interior, el ministro Zoido, se desplaza a la línea de la Concepción. Se llevan trabajando años en este aspecto, porque realmente hay una situación del narcotráfico no solo en la línea, sino en todo el campo de Gibraltar, como habéis apuntado, y realmente, bueno, pues hay que tomar medidas y atajarlo, y para eso se está trabajando en diferentes aspectos. Por lo tanto, yo la tengo que valorar positivamente, ese compromiso que no es de hoy puntual, que se ha venido viendo a lo largo de estos años, y bueno, pues vamos a esperar entre todos. Yo pienso que ahora mismo es un momento que tiene que haber esa unión entre todas las instituciones, y para atajar ese problema, que es una lacra en el campo de Gibraltar, y que obviamente no beneficia ni al campo de Gibraltar ni a la provincia de Cádiz. De la Encina. Sí. El tema del narcotráfico es un tema muy complejo, y por tanto estoy convencido que lo vamos a tratar con tranquilidad, pero con claridad. En primer lugar, a mí me gustaría trasladar un mensaje de solidaridad a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se van a manifestar el próximo domingo 25 en Cádiz, reivindicando mejoras salariales. Son cuerpos que cobran hasta 600, 700 euros menos que, por ejemplo, la chancha vasca o la
policía catalana y son cuerpos del Estado que están mal pagados, que hacen un papel fundamental, de ahí que le demos el apoyo, y estoy convencido que el Gobierno, que aceptó una iniciativa nuestra en el Senado, a través de nuestro portavoz Paco González Cabaña, va a llevar a cabo de una manera gradual esa equiparación porque es justa. En segundo lugar, quiero trasladar no solo la solidaridad, sino el apoyo. ¿Por qué? Porque si ya la Guardia Civil, la Policía Nacional, en toda España hace un papel de seguridad básico para la convivencia, en el campo de Gibraltar se redobla ese esfuerzo. De manera que ese apoyo que les brindamos tiene que ir unido a unos mayores medios humanos y materiales que les faltan. Este es un tema, como he dicho, complicado, pero para combatirlo están ahora mismo en una situación de desigualdad con los malos, con los narcotraficantes, que hace muy difícil que ese papel, que he dicho que es magnífico y que merece toda nuestra consideración, pueda ser más eficaz. Para eso hay que incrementar. Inmaculada, está muy bien la visita del ministro, es la 6ª vez que va, nosotros lo aplaudimos desde el Partido Socialista, pero como acaba de decir anteriormente la secretaria general de un sindicato policial del SUB, que conoce bien, porque es policía, si no anuncia mayores medios humanos que hacen falta, porque estamos, por ejemplo, en la Policía Nacional al 75% del catálogo. En el catálogo de puestos tenemos, y esto no es algo que públicamente no se deba decir, si está publicado en el BOE y en todos los medios, tenemos 2.262 policías, por ejemplo. Y el catálogo marca 2.680. Según los datos estadísticos del SUB, faltan cerca de 400 efectivos. Tanto ocurre con la Guardia Civil, de manera que esa visita del ministro, bienvenida, que se preocupe, pero si no va acompañada de un incremento, al menos para que nos situemos en el cumplimiento de catálogo, al menos para que estemos como estábamos hace 6 años, con esos efectivos que se han perdido por los recortes, también provocados por este gobierno del Partido Popular, y que hace que la actuación de la policía, en este caso, esté en desigualdad por la falta de medios. ¿Sabes cuál es el aumento de medios materiales que ha hecho el ministro en estos días? 2 coches, patrullas, porque no había para la línea, nuestro querido pueblo, el tuyo y el mío. 2 coches, porque no había. ¿Qué condiciones tienen para trabajar? Yo tuve, lamentablemente, que acompañarle hace unos meses en una manifestación en Algeciras a todos los colectivos sindicales, policiales, manifestándose en exigencia de lo que acabo de decir. Ahora lo han vuelto a hacer de nuevo y esperábamos y confiábamos que la visita del ministro anunciara la creación de una unidad de respuesta inmediata para atajar lo que está ocurriendo y un paquete de efectivos como se ha hecho hace unos meses con la Guardia Civil, por ejemplo en Cataluña, por el problema de la independencia de Cataluña. Ciudadanos. Bien, de Ciudadanos, lógicamente, pues no podemos hacer una valoración positiva. Yo comprendo que las visitas son necesarias, pero son insuficientes. Son insuficientes porque realmente a día de hoy en el campo de Gibraltar, en muchos ámbitos existe una situación de inseguridad que se va perdurando en el tiempo. No hace falta nada más que ver los medios de comunicación. Asalto a un hospital, presión a jueces, los agentes de la autoridad no solo no son respetados, sino que a veces son incluso pues agredidos. Existe una sensación, en cierto modo, en el ámbito del narcotráfico de impunidad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen lo que pueden con los medios de los que disponen, pero hace falta más medios personales, hace falta más medios materiales, y luego podremos entrar un poco en el detalle. Desde Ciudadanos entendemos que el Ministerio del Interior lo que hace es aplicar medidas temporales, o sea, a lo mejor en verano, durante un mes lleva una unidad especial, pero claro, el problema del narcotráfico en Campo Gibraltar es mucho más profundo como para necesitar solo medidas de carácter temporal. Hay que incentivar el tema de los destinos, no son atractivos los destinos para la fuerza y cuerpo de seguridad. La gente normalmente está el tiempo mínimo que necesita para concursar en otro sitio. Hace falta mayor coordinación. En definitiva, la valoración que hacemos lógicamente no puede ser positiva. De hecho, hoy mismo se ha sabido que anoche, creo que fue, en Conil de la Frontera, sí, pues hubo una sustracción de un depósito. Entonces, evidentemente, se estarán adoptando medidas, pero no son suficientes porque la situación del narcotráfico
sigue siendo muy acuciante y estoy de acuerdo también, lógicamente, con la representante del Partido Popular. El campo de Gibraltar es una zona, y Salvador también lo conoce, que es de allí, es una zona encantadora, pero tenemos que invertir más, el Estado tiene que invertir más en seguridad, en defensa y en crear, si tenemos oportunidad luego lo veremos, en crear un caldo de cultivo que evite esa tendencia hacia la delincuencia. La representante de Izquierda Unida, no le digo yo cómo se conoce el campo de Gibraltar también. Inmaculada, cuando quiera. Gracias. Pues es verdad que la comarca es una zona maravillosa, con dificultades, todas las zonas lo tienen, pero somos una comarca de frontera, y ser un territorio de frontera tiene una singularidad que hay que sumar a dificultades que también atraviesen otros territorios. Tenemos problemas de paro estructural, tenemos problemas tenemos una economía productiva muy paradójica, un puerto muy potente, un sector industrial muy potente, pero tenemos dificultades de paro, de pobreza, de exclusión social, y a eso, que pasa en otras zonas, hay que añadirle que somos un territorio de frontera. Entonces, desde Izquierda Unida, que la visita del ministro nos ha parecido decepcionante, lo que no vemos en el Gobierno central es la diferenciación entre lo urgente y lo importante. Es decir, en la comarca ahora no es que haya una situación de inseguridad ciudadana. Lo que percibimos es quizá una cierta impunidad de quienes se dedican a una economía criminal. Si me permiten, están venidos arriba. Y están venidos arriba porque hay una falta objetiva de efectivo para combatir el narcotráfico. Porque las personas que tan esforzadamente, y me adhiero a las palabras que decía Salvador, velan por desarticular esa red y por atajar esa economía criminal, lo hacen pues con lanchas mucho peores que las de los narcotraficantes, peor pertrechados, con menos medios, desmotivados, con pocos compañeros para reforzar las operaciones, y eso hace mella en que la gente que se dedica a esto se viene arriba, se ve fortalecida. Por tanto, nos parece urgente que el Ministerio acometa un refuerzo de efectivos, y luego nos parece muy importante que las plantillas de las que disponen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el campo de Gibraltar se dimensionen a una realidad que no es puntual. Siempre vamos a ser una comarca de frontera, siempre vamos a estar en un contacto directo con el narcotráfico. No hay una economía criminal diferente en el campo de Gibraltar de la que pueda haber en Sanlúcar o en Madrid o en cualquier otra zona caliente, por así decir, para la distribución de sustancias ilícitas. No lo es, pero precisamente en esa zona hace falta en este momento puntual un refuerzo de efectivo, pero hace falta de medio y de largo plazo, hablando solo de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Luego hablaremos de otras cosas que hacen falta allí quizás, pero hace falta también que se dimensionen esas plantillas a una realidad que va a seguir siendo sustancialmente distinta a la de otros territorios por nuestra condición de frontera. Esto no va en menoscabo de la inmensa mayoría de la población capo-gibraltareña, que es como la de todo sitio, pero sí que tiene elementos sobre los que los poderes públicos tienen que pensar. Es muy difícil inculcar una cultura del esfuerzo a una juventud en una comarca con un índice de paro tan grande cuando es tan fácil sacar dinero haciendo otras cosas, ¿no? En fin, lo urgente y lo importante hay que atender las dos. Partido Popular. Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, este debate en todo momento debemos de hablar del narcotráfico, de la realidad, pero yo pienso que también de más que lanzar las responsabilidades o no en un debate político, yo pienso que lo que los ciudadanos están esperando es realmente soluciones. En primer lugar, bueno, el señor de la Encina ha empezado, hablando del incremento salarial. Yo pienso que ya se ha pronunciado tanto el ministro de Interior como de Hacienda claramente y públicamente diciendo que esa mejora salarial va a ser efectiva. Por lo tanto, eso es como rizar un poco el rizo. Yo me acuerdo, porque soy de la línea, que esto ocurrió en los años 80, pasados los 80, hubo picos de narcotráfico, como bien ha apuntado la Inmaculada de Izquierda Unida, pues obviamente es una zona caliente.
vamos a decirlo así, ocurrió. Y ocurrió, y quizás en aquellos momentos también se solicitaba más efectivo. Yo estoy totalmente de acuerdo que hace falta más efectivo y más medios. Yo pienso que negar eso sería absurdo, todo lo contrario. Si no, el ministro no hubiera venido no solo una vez, ha venido 6 veces, como habían apuntado el señor de la Encina, al campo de Gibraltar. De hecho, bueno, ahí están los datos, yo no soy mucho de datos, pero se ha incrementado en un 300% las incautaciones de cocaína en el campo de Gibraltar y más de un 45% la de hachís, porque realmente estamos en un momento álgido del narcotráfico, y hacer una zona fronteriza y muy cercana a Marruecos, pues obviamente están ocurriendo eso. A partir de ahí, el problema yo pienso que está claro y se ve, pero aquí se ha apuntado y yo sí ya lo voy a apuntar de manera clara. Cuando se habla de la línea o del campo de Gibraltar, ese es el problema, pero no solo, el problema se soluciona trayendo más efectivo. Para la seguridad sí, pero es que esa zona y principalmente la línea de la Concepción necesita otras medidas especiales para realmente combatir el narcotráfico también. Ha habido momentos, tanto en la línea como en el campo de Gibraltar, que de este tema no se hablaba, porque realmente la situación estaba infinitamente mejor que está ahora con el tema del narcotráfico. Eran otros momentos y no se hablaba porque eran mejores momentos. Quizás porque había otra salida en algunos aspectos. Por lo tanto, yo pienso que es el momento de la unión de todas las administraciones y hacer ese diagnóstico concreto del campo de Gibraltar con la línea de la Concepción y atajar y trabajar por ello. Para ello el Partido Popular lleva solicitando durante muchos meses, y ha salido en los medios de comunicación, ese comisionado especial para la zona. Y en ese comisionado es tan solo que se siente el Gobierno, la Junta de Andalucía, que tengo que recordar que tiene el 80% de las competencias en temas de empleo, en temas sociales, en temas sanitarios, en temas de infraestructura, y que sería muy importante que estuviera en ese comisionado la Diputación Provincial, porque tiene servicios que ya no tiene la línea de la Concepción, porque obviamente ahora mismo están eliminados, la Diputación Provincial, como los temas sociales y de asistencia al mayor, la Mancomunidad de Municipios como institución del campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de la línea, porque ahí obviamente en ese comisionado no solo se trataría el narcotráfico, sino hemos apuntado antes del debate algo, sino el tema de Brexit, que afecta directamente. Por lo tanto, yo creo que más que decir me ha gustado la visita o no me ha gustado, en mi punto de vista, que obviamente tendremos que ver todos los resultados y haya un resultado, que no es un tema puntual y me presento. Pero precisamente el ministro no, quizás otros mandatarios del gobierno andaluz sí han venido después de años que no han pisado la línea de la Concepción, pues justo al día siguiente de cuando ocurrió ese desgraciado accidente en el hospital de la línea. Por lo tanto, yo pienso que es el momento del diálogo y es el momento de dar una respuesta efectiva a los campos gibraltareños y a los linenses en primera persona. Pero digo yo, ¿no hay un diagnóstico a estas alturas de la película? ¿No hay un diagnóstico todavía sí, hecho de sí, la lo zona, hay, ¿no? Lo hay, claro. Vamos a ver. Pregunto, Claro que hay un diagnóstico. O sea, cuando usted dice hacer un diagnóstico, ¿a qué se refiere? En esa mesa sentado, claro que hay un diagnóstico. Lo que pasa que cuando se ha pedido que haya un interlocutor, sí, entre otras cosas, porque vamos a ver, yo recuerdo en los tiempos de gobierno en la línea, realmente es función de quien gobierna o de quien no gobierna. Cuando ha gobernado el Partido Popular, se ha pedido ayuda tanto al Estado como a la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía se ha desmarcado continuamente. Cuando ha gobernado el Partido Socialista, solo ha demandado ayuda al gobierno del Estado, porque quizás no gobernaba el Partido Socialista. Por lo tanto, creo y considero que así no vamos a ninguna parte, y creo y considero que yo pienso que los ciudadanos están esperando otras respuestas, y otra respuesta es la solución. Y la línea tiene el diagnóstico está perfectamente, y el campo de Gibraltar está encima de la mesa, solo hay que trabajarlo y darle la solución. PSOE. Bueno, señalaba antes Inmaculada que las bondades de la comarca son infinitas, pero efectivamente las debilidades también lo son. En este momento están crecidos los narcotraficantes y hay que poner, sobre todo, por encima de todo, medidas policiales. Porque por muchas medidas sociales y de empleo, que luego hablaré, se pongan, si no se ataja de raíz la situación,
Yo lo dije desgraciadamente un mes antes de que falleciera un policía local persiguiendo en el Parque Princesa Sofía a un narcotraficante. Podemos encontrarnos de nuevo con una situación desgraciadamente terrible. Y antes de que eso ocurra, que vienen reivindicando permanentemente a los propios agentes de la policía el incremento de esos medios, pues lo demás no se puede llevar si no se hacen esas medidas, porque este es un asunto de Estado. Yo lo he dicho anteriormente, si la Guardia Civil se desplegó en orden de 5.000 agentes en Cataluña, ¿por qué, siendo una situación extraordinaria la que estamos viviendo de gravedad máxima? Porque la zona tiene 3 fronteras, una en el puerto de Algeciras, otra en el puerto de Tarifa y una en Gibraltar. Tenemos a 14 kilómetros Marruecos, primer productor del mundo de hachís. Tenemos a 25 kilómetros la Costa del Sol, donde las mafias del blanqueo de capitales son tremendamente potentes. Y 5 municipios de los 7 del campo de Gibraltar, costero, con lo que implica, con esa frontera y esa cercanía, la permeabilidad de estos delitos de narcotráfico y de blanqueo de capitales. Por tanto, hay que adoptar sin más dilación esos refuerzos, y a mí me duele y lo lamento mucho que en la visita del ministro, la sexta que hace, pero la sexta vez que va y no anuncia refuerzos más allá de los puntuales para atajar durante 15 días y volver de nuevo, como el Guadiana, a surgir el problema como venimos produciéndose desde hace ya 2 o 3 años de manera alarmante y preocupante. Que es verdad que la historia del campo de Gibraltar, en su momento con el contrabando, etcétera, siempre ha estado plagada de situaciones difíciles, pero no como las que se viven actualmente, que es por una caída de la atención de los servicios del Estado en el campo de Gibraltar, por una falta de medios, que se lo dijo por carta a la presidenta de la Junta de Andalucía. Presidenta que se ha reunido con el alcalde de la línea allí hace 15 días en una visita que estaba programada sobre el Brexit y que previamente había sido recibido dicho alcalde por el vicepresidente de la Junta en Sevilla. Por tanto, la Junta está trabajando inmaculada, está poniendo las medidas sociales que se necesitan en las barriadas, pero antes de eso tenemos que hacer nosotros medidas de orden policial y nosotros los parlamentarios medidas también de ámbito judicial y legislativo. Judicial, con incrementos de las penas en narcotráfico. Ahora mismo el máximo de pena de un narcotraficante puede llegar en el máximo de los casos a 12 años, y es lo mismo que lleve 5 kilos que lleve 5.000, y eso no es de recibo, que hay que cambiarlo e incrementarlo, y medidas legislativas como las que acaba de poner el ministro sobre la mesa de modificación de las embarcaciones zodias para perseguir a los narcotraficantes, en una medida que ya se hizo en Gibraltar con un resultado muy óptimo y en Ceuta, para atajar también esa situación. Pero si siguen faltando medios, van a seguir los malos atacándonos como lo están haciendo ahora. Por tanto, ese paquete de medidas tiene que ir unido a una última que es fundamental: el empleo. En el campo de Gibraltar tenemos un 32% de desempleo, prácticamente el doble de la media nacional. Hasta que ese desempleo no baje a la media nacional, hay que poner planes de choque en la línea, especialmente Inmaculada y en el campo de Gibraltar, algo que tú y yo venimos demandando antes al gobierno socialista, donde se llegó a una tasa de desempleo muy baja y que se ha incrementado desde 2010, porque efectivamente una vez puestas en marcha esas medidas policiales, a los ciudadanos hay que darle de comer, y si no tienen trabajo, pues muchos de ellos acaban donde desgraciadamente los vemos. De la Encina, yo de verdad os agradezco a todos el tono, la calidad del debate, pero yo creo que la noción del tiempo la tenéis un poco bastante perdida, ¿vale? Muy perdida. Todos. Pero no obstante, bueno, como está yendo bien, os estoy dejando, pero estáis pasando 3 pueblos. Muy rápido. Ciudadanos. Muy rápido. En primer lugar, recordar y animar a todo el mundo que el próximo domingo que venga a Cádiz a la manifestación esta de Jusapol. Es una reivindicación, la equiparación salarial de ciudadanos, y una condición para aprobar los presupuestos y apoyar los presupuestos generales del Estado del año 2018. En segundo lugar, causas que nosotros vemos de por qué ocurre esta situación en el campo de Gibraltar. Básicamente, zonas fronterizas, estamos hablando de Gibraltar y Marruecos, altos niveles de desempleo y pobreza, 30 y pico, 40%, cultura del dinero fácil. Realmente los chavales pues
a la gente joven o a la gente desempleada le ofrecen X mil de euros por intervenir 20 minutos o media hora, claro, si eso lo compara con un salario como tenemos hoy en día, los salarios que tenemos los que pueden trabajar, pues sobra todo. La conciencia social distorsionada, es decir, lo bueno y lo malo muchas veces se confunde. Ya lo bueno es decir, agredir o perseguir a la fuerza y cuerpo de seguridad, como salían el otro día en las imágenes. El sentimiento de abandono por las instituciones, eso es una cosa que tienen grabado todo en la línea de la Concepción. Cualquier persona que tú le pregunta ¿cuál es el problema aquí? Nos tienen abandonados, ¿no? Y también en parte el colapso judicial. ¿Qué estamos haciendo de ciudadanos que no estamos en el gobierno ni de la Comunidad Autónoma Andaluza ni del Estado? Pues iniciativas parlamentarias como las que yo he presentado, reuniones con las plataformas de Por tu Seguridad, por la de Todos, Barrio Vivo, con los sindicatos policiales, Vigilancia Aduanera, etcétera, como tuvimos el año pasado. Por ejemplo, yo, si me da tiempo, preguntas. Yo he preguntado al gobierno si va a crear un juzgado especializado en narcotráfico. El gobierno ha dicho que no lo ve necesario. Me contesta pues el 22 de diciembre, la pregunta es de octubre. Una pregunta que no me contesta, la necesidad, carencias de la Policía Nacional en el puesto fronterizo, esta no me lo ha contestado. Vehículos de la Policía Nacional, la carencia, en mayo del 2017, me contestan en junio del mismo año que se han renovado 10 vehículos de la Policía Nacional, que se pueden utilizar los vehículos intervenidos, pero sobre todo, cuando le pregunto por la agresión al Guardia Civil en mayo del 2017, me dicen que se informa que el paulatino incremento de los efectivos de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado está previsto para los próximos años, en el futuro, que en verano se ha reforzado, solo en verano, con 154 agentes, y que, en fin, en definitiva, todo en estudio, un plan especial para el narcotráfico. He preguntado y me contestan que el gobierno es consciente, pero que está trabajando para reforzar los medios contra el narcotráfico y está previsto aumentar la dotación de personal, pero está previsto, esto estamos hablando de julio del año pasado, Y la última pregunta ya, el tema de los narcolanchas, sobre todo. La narcolancha lo presenté en agosto del año pasado y contestó el gobierno que está en estudio diversas actuaciones y medidas. El refuerzo, la utilización de embarcaciones, dice que lo ha trasladado al Departamento de Aduana para que se elabore un proyecto y a partir de eso le hace un estudio sobre el régimen jurídico. Claro, si nos vamos dilatando en el tiempo, estudio, proyecto, pues llegamos a la situación que estamos ahora, es que no se adoptan, hay que ser mucho más ágiles a la hora de tomar decisiones y adoptar medidas para combatir el narcotráfico. Cuando estabais hablando de endurecimiento de las penas, a mí me ha llamado la atención en la primera parte del programa, que vosotros a lo mejor, como os hemos citado más tarde, no lo habéis visto, los espectadores afortunadamente sí. Carmen Velayos, una de las cosas que nos decía, dice, uno de los, hemos empezado también el programa contando algunos de los acontecimientos que ha ocurrido en el campo de Gibraltar en los últimos tiempos, y decía la secretaria general del SUB, dice, uno de los detenidos por investir a un coche, no sé si era de la Guardia Civil o por investir a un coche, se le detuvo y al día siguiente quedó en libertad con una fianza. No, ella ha puesto el ejemplo, una fianza le pusieron a uno de 3.000 euros. Dice, 3.000 euros actualmente es lo que se le da al que está en el paseo marítimo avisando de cuándo viene un coche de la policía, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero por explicarlo, no todo el mundo. Entonces, en esto que estáis hablando del endurecimiento de las penas, parece un... que es un clamor que también los propios 80.000 euros se le impuso al Messi de la droga, un tal Messi de la droga, conocido en el campo de Gibraltar, 80.000 euros se le puso a la calle al día siguiente. Bueno, yo quisiera decir algo al respecto de eso. Por el ciclo perverso de los procedimientos administrativos para mayor desesperación de alguna gente, ¿no? Como esas lanchas incautadas pues salen a subasta y las compran los narcos otra vez y entonces pues vuelven a ser utilizadas y vuelven a estar la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado en desigualdad de condiciones. Comparto de lo que hemos hablado, la necesidad de efectivo, Inmaculada no la niega, porque creo que esto es un hecho objetivo, hace falta que el Ministerio se ponga la pila, es decir, esto también es un hecho objetivo. No podemos esperar, está todo estudiado, hace falta ese refuerzo, el puntual, que, digamos, devuelva la situación a lo normal, siendo lo normal en la comarca algo poco usual en otras zonas, pero bueno. Y luego decía Salvador, y yo creo que con acierto, que
La gente necesita una alternativa que no le ponga tan fácil acabar enredado en esta economía criminal. Y hablábamos del empleo y hablábamos de las responsabilidades de las administraciones, todas ellas tienen algunas en mayor o en menor medida. Pero precisamente esta tarde está reunida la plataforma del ferrocarril en Algeciras, la plataforma comarcal con la provincial, y si es un problema de Estado, que lo es, lo que estamos hablando, es una infraestructura, una obra de Estado también, comunicar al primer puerto de interés general del Estado que tiene nuestro país con una vía férrea que le permita generar riqueza y empleo aprovechando la fortaleza de la cadena logística que iría aparejada a ese itinerario que está como cuando lo inauguró Alfonso XIII. Y ese empleo de calidad, ese abaratamiento de costes fijos para las empresas que ya están y ese atractivo que sería para empresas que aún no han venido, pondría sobre la mesa un panorama que en este momento no tenemos para ofrecer a la gente que solo encuentra en el narcotráfico o en enredarse en estos líos, la gente muy joven, el dinero que necesita para tirar para adelante de su casa. Y esa obra también debiera ser considerada una obra de Estado, y no lo es. Y en nuestra opinión de Izquierda Unida no lo es por una cuestión de sectarismo político, Inmaculada, porque no hay ninguna razón, ni económica, ni social, que avale que esa obra no esté hecha, cuando generaría pues una parte importante del resurgimiento económico de una zona muy debilitada y muy castigada. Y muy castigada no solo por esto, sino por la otra cara de esto. En algunas barriadas del campo de Gibraltar falta una generación entera de gente que cayó con la heroína. Y quienes primero pusieron sobre el tapete y en el centro de la agenda política lo que pasaba con el narcotráfico en el campo de Gibraltar fueron las madres de los chicos y las chicas que se estaban enganchando a la heroína hace 20 años, cuando Pepe Chamizo, Miguel Alberto Díaz y gente muy válida de nuestra comarca y Paco Mena montaron las coordinadoras contra la droga. Es decir, que esto tiene esta parte del dinero fácil del blanqueo de la economía criminal, pero también tiene un incremento del consumo, al que tampoco se le está prestando la atención debida y a la que también el Gobierno central debe responder. No solo el Gobierno central. Está la Junta de Andalucía, están los ayuntamientos, la Diputación, Mancomunidad y un señor de Murcia que pase, si puede ayudar, que se siente también a la mesa. Pero situando con seriedad, objetivamente, los problemas fundamentales que son los de empleo o desempleo estructural y los de lucha contra el narcotráfico, el Gobierno presenta una hoja de servicio francamente muy difícil de defender, Inmaculada. Bueno, yo pienso que para nada, totalmente. Entre otras cosas, yo considero que es un problema de Estado porque se quiere poner el punto de mira en el Estado. Es un problema de todas las administraciones, del Estado también, pero de todas, porque tú has apuntado una cosa. Entre otras cosas, parece que el Gobierno de España no ha hecho nada. Hombre, se han hecho las vallas antinarcos en Guadarranque, se han puesto más efectivos que lo que hay ahora, se está dotando de medios. Obviamente, se hace falta más, por supuesto, y es una zona, y ahí está el compromiso del ministro, del delegado de Gobierno, que lo ha dicho muy claramente, y que realmente tendremos que esperar cuáles son las actuaciones. Es que a lo mejor hemos perdido la memoria del campo de Gibraltar o la memoria de la línea cuando eran otros gobiernos, y realmente es una pena, ¿no?, que la perdamos simplemente por ese sectarismo político. Además, te pillo lo que has dicho, sectarismo político, sí. La línea de la Concepción tiene mucho sectarismo político. Estamos hablando de políticas de empleo. Por supuesto que hay que dar una alternativa. En la línea de la Concepción no viene un taller de empleo, ni una escuela de formación de la Junta de Andalucía hace años, con un centro que hay en pleno Junquillo, que es una zona de transformación social, que cuando dice el señor de la Encina que se está trabajando en las barriadas, yo no sé si desconoce este tema, pero es que precisamente la Junta de Andalucía ha dejado a la línea de la Concepción, tanto el Junquillo como la Tunara, fuera de la última subvención como zona de transformación social, precisamente a la zona del Junquillo de la línea de la Concepción, y ha sido así. ¿Por qué? Por un tema burocrático que no cumplía. O sea, ahí está la sensibilidad que se tiene. Pero vamos a ver, el Gobierno de España, claro que ha apostado por la línea. En el fondo,
de liquidación extraordinaria han sido 182 millones de euros, lo que el Gobierno ha puesto en la línea de la Concepción para salir de muchos agujeros, por supuesto. Pero es que luego, es que parece, sinceramente, aquí hay una transferencia de competencias y la más cercana que tiene transferida, la administración más cercana, y no es por quitar la responsabilidad del Estado, que yo he dicho que en esa mesa deberían estar todas las administraciones, parta que lo he dicho yo la primera, pero que realmente las competencias de empleo, ¿de quién son? ¿De quién son las competencias sanitarias? Tenemos un hospital que está sin abrir desde hace un año, que se han hecho una fotito, pero es que no está dando servicio y hay un gran problema, y me encantaría que se hablara con los trabajadores que ahora mismo están en consulta aquí, pero la urgencia allí, el laboratorio allí, es un caos, y realmente esa es la situación que tiene la línea, que también podría fomentar un hospital nuevo, igual que tú has hablado de la obra del ferrocarril, un hospital nuevo, pero también bueno, pero yo voy a hablar de la otra obra que es competencia de... Puedo hablar de la competencia que también generaría empleo, pues ese hospital que obviamente tendrá que traer, que hay una deficiencia sanitaria, y no voy a entrar en eso porque no es el tema, en el campo de Gibraltar, pero es que tenemos la Patrica, que son lo que realmente reciben los ayuntamientos, y la Junta de Andalucía, la línea de la Concepción, tengo el dato de la línea, le deben más de 7 millones de euros. La carretera, el desdoble de la carretera Liguerón lleva años, han anunciado 1 millón para parchear, es que es un continuo infraestructura, y realmente ese es el diagnóstico de la línea. Obviamente, claro que hay un sectarismo político, y pienso, y lo he dicho desde el principio, que lo que ya, y a lo mejor ya es tarde, porque se debía responsabilidad de todo, pero ¿por qué no ese comisionado y esa mesa donde estén todas las administraciones para la línea y para el campo de Gibraltar? ¿Por qué no ese comisionado? 1 minuto y medio, señor de la Encina. Bueno, no se ha dicho que no. Precisamente en la reunión que mantuvo la presidenta con el alcalde se quedó en estudiar el desarrollo de ese comisionado, que no es la solución, sino que es un punto más. Ahora mismo la solución, lo he dicho anteriormente, es un tema de Estado. ¿Sabes por qué? Porque la gravedad que tiene es única en España, y es un tema de Estado porque se trata de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que pertenecen casualmente al Ministerio del Interior. A este señor Zoido, que ha estado esta mañana allí, se ha dado un paseo y se ha ido tal cual vino, anunciando que se va a estudiar una modificación de la potencia de las embarcaciones, y no se lo toma en serio. No se lo toma en serio porque la gravedad de lo que está ocurriendo nos llevó ya a un muerto hace 8 meses y nos puede llevar próximamente a situaciones dramáticas que vienen denunciando los agentes que están allí luchando codo con la Guardia Civil para intentar atajar. ¿Y tú sabes cuál es el incremento que se prevé para el 2018 en las previsiones del catálogo de méritos y por tanto de concurso para los nuevos agentes? 5 para la línea y 15 para Algeciras. ¿Se puede combatir con 20 agentes más si llegan al destino, porque es el concurso lo que ha salido? No, Inmaculada. Y por tanto, a partir de ahí, ¿qué se puede hacer? El comisionado, los planes de empleo, yo lo apoyo, y la presidenta de Junta lo apoya, pero si no atajamos de raíz el crecimiento espectacular, iremos a un desastre. Y por supuesto, en último lugar, para terminar, recuperar algo que quitó el gobierno del Partido Popular en 2002 con José María Aznar de presidente, que es la Carta Económica Especial, que se le dejó a Cádiz. ¿Y sabes por qué? Porque doña Teófila Martínez, en su amistad, no digo íntima, sino cercana con don Rodrigo Rato, posibilitó que en el año 98 se le diera esa carta económica, que ha generado 150 millones desde entonces para la ciudad de Cádiz, y se le quitó, con la excusa de que gobernaba Juárez, un señor de procedencia del Gil, a una ciudad que tanto lo necesitaba. Eso hay que recuperarlo, y el Ministerio de Hacienda lo tiene que volver a poner, porque así se lo hemos reivindicado en una visita con el alcalde de la línea que nos hizo hace un mes al Congreso de los Diputados. Digo la situación. Y que tuve el honor Digo de la estar situación. con él. 1 minuto y medio para Ciudadanos, 1 minuto y medio para cerrar ronda la señora Nieto, y a partir de ahí 45 segundos de cierre para cada uno, y el último turno será de esos 45 segundos para el Partido Popular. Ciudadanos. Sí, de Ciudadanos estamos instando de las administraciones competentes la competencia de cada uno, es decir, yo personalmente en el Congreso de los Diputados pues he preguntado por un tratamiento especial en base a un informe que había emitido la Abogacía del Estado. Yo preguntaba si tenía constancia de la emisión, si se había iniciado ya los trabajos,
y si el tratamiento se iba a limitar al campo fiscal solo del campo de Gibraltar o iba a tratar otras cuestiones como el tema de la Algeciras-Bobadilla. Contestación que recibo del Gobierno. En relación con la pregunta de referencia, se indica que las normas tributarias con carácter general son de aplicación generalizada y no se limitan a un ámbito territorial específico. Como no me contestó del informe, le volví a preguntar, oiga, especialidad fiscal, ¿cuál es el destino del informe? ¿Cuál es el calendario de actuaciones? Y me contesta el Gobierno que en relación con la pregunta de referencia se informa que el Gobierno no tiene constancia de la emisión de ningún informe, y me vuelve a repetir otra vez lo mismo. Es decir, de Ciudadanos entendemos que queremos interesarnos por la asistencia de la aplicación de un tratamiento fiscal especial para la zona, y de hecho este jueves, creo que es, en el Parlamento de Andalucía se debate una proposición no de ley que ha presentado Ciudadanos, pues pidiendo medidas especiales como son en ámbito de educación, formación y empleo para combatir el absentismo, efectuar el desdoble de la carretera del Higuerón, un catálogo de bienes patrimoniales inmuebles, oficina de vivienda y plan de calidad ambiental. En definitiva, desde Ciudadanos reivindicamos a las distintas administraciones. Que le quedan 45 segundos más de turno. Inmaculada Nieto. Bueno, con relación a lo del comisionado, vale, pero lo que no podemos estar ponernos creativos cada vez que hay un titular. El año pasado se detuvo a una persona relacionada con el terrorismo yihadista en Algeciras, y de ahí afloró la necesidad de meter mano en la zona sur de Algeciras, que está pasando una situación muy complicada. Y ya, venga, todas las administraciones, venga, todos de la mano, venga, vamos a ver si hacemos un comisionado, y ahora pasa esto en la línea y vamos. Bien, pero ¿qué modificaciones presupuestarias se van a hacer? ¿Cuánto dinero va a poner cada administración encima de la mesa? ¿Cómo vamos a priorizar las necesidades? ¿Cuál va a ser el compromiso objetivo? Porque es verdad, faltan juzgados, nos los conceden con cuentagotas, luego la Junta tarda un año en ponerlos en marcha y siguen faltándonos. Y, es decir, al final es normal que la gente nos vea a todos y salga corriendo, porque hace falta un cronograma serio con inversiones serias, y yo no sé si para eso hace falta, yo no sé si hace falta un comisionado, pero me va a permitir que lo diga de esta manera coloquial. El campo de Gibraltar necesita, en este momento, necesita policía y billetes. Y con eso saldríamos de un escenario bastante feo y bastante preocupante. Más efectivos de policía para meter en cintura a gente que está muy suelta de mano ahora mismo en el campo de Gibraltar, y un plan de inversiones potente para sacarnos de un declive económico que no permite ofrecer alternativas a la gente, sobre todo a la gente joven. Señor de Ciudadanos, 45 segundos para cerrar. Bien, en definitiva, insistimos, el campo de Gibraltar necesita medidas, por un lado a corto plazo y otras medidas a largo plazo. A corto plazo son básicamente medidas, lógicamente, policiales y judiciales, policiales con más medios personales y materiales. Eso lo vienen reivindicando todos los sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil. Y medidas a largo plazo, un plan de choque, un plan de incentivo, de inversión, un plan económico, una fiscalidad, un tratamiento especial. Eso es lo que necesita el campo de Gibraltar, y no parches como se viene aplicando hasta el día de hoy. Izquierda Unida. Bueno, un poco cerrando. Por cerrar, la preocupación la compartimos, el diagnóstico está hecho, pero ya de titulares y palmaditas en la espalda yo creo que hemos llenado el vaso. Hace falta un poquito de seriedad, hace falta ser efectivamente conscientes del calado del problema del que estamos hablando y tomar medidas en consecuencia. La visita de nadie, por muy ministro que sea, por muy presidenta de la Junta, la visita de nadie per se es ninguna buena noticia en modo alguno. Lo es si viene acompañado de alguna medida concreta. Y desde Izquierda Unida, saludar cualquier iniciativa que sea beneficiosa en un ámbito de diálogo entre las administraciones, pero si hay encima no hay inversiones y no hay presupuestos reales y no hay compromisos serios, será una nueva generación de expectativas para una nueva generación de frustración. Y de eso llevamos en la comarca visto, pues no sé, en los últimos 20 o 30 años, incontables episodios. PSOE. Hemos sido noticia, desgraciadamente, en toda España por lo que está pasando en el campo de Gibraltar. Y eso es así porque la gravedad de la situación ha hecho que todos los medios nacionales, algunos por cierto, con un enfoque excesivamente dañino y que ha provocado incluso reacciones del alcalde de La Línea, con luego rectificación de colegas tuyos por unas informaciones muy desafortunadas, y en síntesis
son 5 para nosotros desde el Partido Socialista las medidas que se tienen que adoptar. Con carácter inmediato el refuerzo de 180 nuevos policías, pero ya. Hoy debería haberse producido ese anuncio que no se ha hecho. Mañana se lo exigimos en el Congreso al Ministro del Interior a través de nuestro senador Francisco González Cabañas. Segundo, aumento de medios materiales. Carecen los suficientes medios para combatir a los narcotraficantes, además de los propios agentes. Tercer lugar, juzgado de lucha contra el narcotráfico. No puede ser que se eternicen las causas, que los bienes decomisados se pierdan, etcétera. En cuarto lugar, medidas de blanqueo de capitales. Hay que investigar patrimonios dudosos de todos conocidos, de narcos que viven allí, como Sito Simanco o Miñanco, que ha estado durante mucho tiempo campeando por la ciudad y ahora se ha podido ver el patrimonio que tenía, y eso es conocido en muchos clanes, especialmente en la línea, con nombre y apellido. Y en último lugar, efectivamente, planes de choque, de medidas sociales, pero una vez puesto en marcha las demás medidas que acabo de decir. Y cierra Partido Popular. Bueno, yo creo que el narcotráfico es muchísimo más profundo que todo. Yo en este debate pues hay un especial interés en culpar. Yo llegué a escuchar aquí que el responsable es el ministro de turno que haya ido a la línea. Yo pienso que hay que ser más serio, que obviamente esto tiene es mucho más profundo, porque la realidad social que se vive en el campo de Gibraltar y de la línea es infinitamente más grave, y hay que conocerla en su profundidad para hacer esas afirmaciones. Y bueno, aquí se ha hablado de catálogos, de lo que hay en el catálogo. No, yo simplemente creo en el compromiso del Gobierno de España. Obviamente hay que ver cómo se van sucediendo las actuaciones del Gobierno y los compromisos que se han llegado a raíz de las visitas, y a raíz, no solo ahora, sino se llevan haciendo desde hace mucho tiempo y se están cumpliendo. Y sí, antes de finalizar, recordarle al señor de la Encina, que quizá ha tenido un lapsus, que la Carta Económica Especial para la línea, que es singular, se quitó en el 2002 cuando tomó posesión el señor Rodríguez Zapatero. Y se lo digo así porque yo era teniente de alcalde en el Ayuntamiento de la Línea en ese momento, y fue una llamada de teléfono del Ministerio de Hacienda diciendo que para la línea de la Concepción se eliminaba la carta especial. Se lo digo porque eso no lo recuerdo yo solo, lo recuerdan los linenses, y obviamente lo recuerdan y no se le olvida ese espaldarazo que tuvo la línea, sin ese apoyo. De todas maneras, yo, más que rifirrafes políticos, y empecé al principio mi intervención, yo pienso que es más profundo, que hace falta refuerzo, medios, pero obviamente también hace falta esas políticas que se vienen prometiendo desde hace muchos años, y realmente hay un gran incumplimiento, y ese sectarismo político que ha apuntado por parte del Partido Socialista, que gobierna la Junta, y yo tengo que decir con Ciudadanos en estos momentos, hacia la línea de la Concepción y el campo de Gibraltar. Inmaculado Olivero, diputada provincial del Partido Popular. Gracias, Salvador de la Encina, diputado en el Congreso por el Partido Socialista. Gracias, Javier Cano, diputado nacional por Ciudadanos, lo mismo, e Inmaculada Nieto, diputada en el Parlamento andaluz, diputada autonómica por Izquierda Unida. Muchísimas gracias a los cuatro por haber venido a hablar de un tema tan sensible, tan complejo, tan delicado, y que les duele además a todos los que están aquí, porque además han venido desde allí, desplazados desde el campo de Gibraltar, para asistir a este debate. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, lunes que viene. Buenas noches, que descansen.